Lo más extraño del nuevo mapa de Cali propuesto por la gerencia de Cali Distrito es que ignora totalmente a Cali. En el proceso no se invitó a la comunidad, a la población, a las gentes a conversar, a pesar de que el tema eran ellos. Y tampoco en el proceso previo, cuando se maquinó, cuando se tramitó el proceso de Cali Distrito en las diferentes instancias, no se realizó ni un solo estudio técnico, ni científico, ni estadístico, de ningún tipo, ni ambiental, ni territorial, ni de administración pública. Ni uno solo. Eso con el agravante de que en Cali realmente son muy pocos estudios reales para entender la ciudad. Y en la zona rural son casi inexistentes esos estudios. Esto no sería tan grave si no constituyera una aptitud permanente de funcionarios y contratistas que llegan al territorio perdidos y salen más perdidos. Ante esto, la comunidad rural se organizó en distintos frentes, inclusive frentes contrapuestos, porque literalmente se decía en las reuniones comunitarias en ese proceso: ¿qué irán a hacer con ese mazacote que siempre manejan? ¿Qué irán a hacer con ese mazacote que siempre manejan? Porque la comunidad rural, por ejemplo, en Cañaveralejo, venía denunciando ante la revisión del POT, ante el PONCA, ante la misma gerencia de Cali Distrito y previamente entre 2014 y 2018, simultáneo al proceso donde se tramitó Cali Distrito en Bogotá y en otras instancias de 2014 y 2018 que no se le contó a nadie, que fue un proceso, digamos, a escondidas de la ciudad o por lo menos a espaldas de Cali. Simultáneo a eso, la comunidad rural venía denunciando lo que llamaba el mapa del desorden, donde hay confusión en los límites administrativos, en el nombre de los ríos, en los nombres de los cerros, en los límites de la reserva, en la estructura ecológica y en una cantidad de cosas que son tenaces para la planificación, para el ordenamiento, pero también, por ejemplo, para la educación, para el ejercicio de la docencia, por ejemplo. ¿Cómo le dice uno a los estudiantes que revise publicaciones de Departamento de Planeación y de la CBC si entre ellas se contradicen y confunden a las gentes para ubicarse en el territorio? Hay un capítulo, una tesis que llama "La gente no sabe dónde está", a raíz del mapa del desorden diseñado por los mismos que diseñaron ese mapa de Cali Distrito de localidades urbano-rurales, que es una absoluta locura, un mapa que ignora totalmente a la ciudad. Porque, por ejemplo, como un capricho casi, se ha querido, sin ninguna base de conocimiento, sin ningún estudio, sin ningún análisis, se ha querido imponer lo que llaman el concepto de integralidad urbano-rural, que a nivel teórico tiene unas cosas muy interesantes, pero que para ellos ha tenido más importancia meter ese concepto como sea, de una mezcla de localidades urbano-rurales o de unidades administrativas que mezclan lo urbano y lo rural, pero se ha ignorado totalmente el territorio, se ha ignorado totalmente el contexto, se ha ignorado totalmente un sitio que se llama Cali, y más aún, se ha ignorado la ruralidad de Cali o las ruralidades de Cali absolutamente desconocidas para la academia y para las distintas entidades del gobierno, con algunas mínimas excepciones. En ese sentido, inclusive, el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle organizó un evento casi al finalizar del proceso de Cali Distrito, ya no ese inicial y escondidas que se dio entre 2014 y 2018, donde se tramitó la firma, sino el proceso donde ya se visibilizó y cayó casi como un extraterrestre, como una gran sorpresa para todos, el proyecto de Cali Distrito, y se socializó entre 2018 y 2019.
donde inclusive, como una paradoja terrible, los propios autores intelectuales del proyecto salían a decir en los medios que para ellos era una sorpresa que hubiera llegado la distritalización de Cali. Y el Departamento de Geografía de la Universidad del Valle, en un evento magnífico donde invitó representantes de la academia que estaban conectados directamente contratados por la gerencia de Cali Distrito, e invitó a otros académicos y líderes comunitarios, y concluyó en el evento que un ejercicio tan complejo y de tan alto riesgo como definir un nuevo mapa de una ciudad o de un municipio para volverlo distrito, se había convertido en un fin y en un medio en sí mismo, extraviando de hecho los posibles argumentos que lo sustentan. Con esto también se estaba diciendo de alguna manera que se echara para atrás esa propuesta arbitraria, deslocalizada, de ese mapa que pretende unir lo urbano con lo rural a partir de un concepto que teóricamente puede ser muy noble, pero que significa una bien intencionada forma de neocolonización. Como si todavía pensáramos que la ruralidad es un error. Como si todavía pensáramos que la gente de la zona rural no piensa o tienen un coeficiente intelectual menor que los seres urbanos o que los profesionales. Como si todavía pensáramos que hay que, como misioneros desde la urbe, ir allá, alfabetizar y urbanizar y a civilizar a las gentes de la ruralidad o de las ruralidades caleñas. Mínimamente se deben corregir estos gravísimos errores de ausencia total de participación. ¿Y por qué digo ausencia total de participación si también estoy diciendo que entre 2019 y 2018 y 2019 se presentó el proyecto a la ciudad? Pero realmente ese proceso fue una burla a la participación democrática. Porque literalmente desde la gerencia misma de Cali Distrito se dijo que ellos iban a los territorios, que los funcionarios y los contratistas iban a los territorios a hacer sus talleres, como si la participación fuera una suma de talleres, pero que además iban a los territorios no a descubrir quiénes eran allá, no a reconocer los procesos de construcción social del territorio, el sentipensar de las gentes, sus sueños, sus problemas, sus potencialidades, sus prioridades de atención, sus propios diseños o disueños del territorio, los propios mapas que venían y están construyendo, los errores cartográficos y técnicos denunciados. No les interesaba nada de eso. Decían literalmente que iban a los territorios a recoger la información que ellos creían les hacía falta para aplicar sus metodologías para el diseño de mapas. Metodologías de por sí supremamente reduccionistas, como todas las metodologías, pero estas muchísimo más. Unas gentes que no conocen el territorio rural, por lo menos en la zona urbana puede haber cierta diferencia, pero también hubo mucha arbitrariedad en la zona urbana, pero en la zona rural fue el bluff total, una locura total. Hicieron un mapa tipo Frankenstein, uniendo cosas a la loca, sin conocer el territorio rural y diciendo atrevidamente que iban a recoger los datos que les faltaban, cuando ni siquiera sabían que eran los datos que tenían. Y ni siquiera sabían cuáles eran los criterios que se podían colocar en la zona rural para el diseño de las localidades, porque no tenían la información. No solamente porque no habían caminado el territorio, sino porque el territorio aún no ha caminado en ellos tampoco. Esa es la enorme ventaja que tienen las gentes, los líderes comunitarios o los habitantes de la ruralidad en general
las instituciones educativas rurales, por ejemplo, las asociaciones de rectores rurales. Esa es la enorme ventaja que tienen todos ellos sobre los planificadores urbanos que son amantes de las oficinas y que piensan que todo se hace desde un escritorio y que les da pereza caminar y parcharse en el territorio, porque para descubrir realmente y reconocer el lugar se necesita tener el tiempo suficiente, porque ya sabemos que los tiempos institucionales no coinciden con los tiempos comunitarios, y mucho menos los procesos, porque procesos institucionales prácticamente no existen, pero procesos comunitarios y territoriales sí, entonces eso no coincide. Para ello se requiere un ingrediente metodológico ineludible para todo funcionario contratista que vaya a cualquier territorio rural o cualquier territorio urbano de nuestros países tropicales en general y de Latinoamérica. Y ese elemento metodológico es la humildad y el respeto. Reconocer el sentipensar del lugar, reconocer a los seres del lugar, el ser de cada lugar, a través de la humildad y el respeto que los funcionarios y contratistas deben dar al territorio y a sus gentes. La humildad y el respeto en este caso, metodológicamente se convierte en algo así como un canal energético para la comunicación práctica, pero también para la comunicación desde las fibras más internas de los seres humanos, más sentipensantes de los seres humanos, que es supremamente necesario esa cosecha de afectos entre las personas que participan en procesos comunes, y más si esos procesos comunes van a determinar el futuro de todos, a través del mapa, de los límites, de cómo nos llamamos, de quiénes somos, de cómo nos organizamos en un territorio, y no crear mapas a la loca tipo Frankenstein, sino mapas que tengan algo de interior, que no sean tan vacíos, que recojan parte de los procesos de la historia de las gentes y de la historia del territorio. Y entre 2018 y 2019 fue un desperdicio increíble el que hizo la administración y la gerencia de Cali Distrito, porque ante la importancia del hecho, las personas se organizaron a través de sus metodologías de la cotidianidad, a través de eso que es el sentipensar, como la unidad mínima de investigación para reconocer los socioecosistemas rurales y los socioecosistemas urbanos, ¿por qué no? Las gentes se organizaron inclusive en 3 frentes hasta contrapuestos entre ellos, donde exigían ser reconocidos, ser escuchados, y al no ser reconocidos y no ser escuchados, se organizaron aún más y diseñaron por primera vez en la historia de este territorio y de un mapa construido a mano alzada por las propias gentes a través de procesos de cartografía social y procesos de poligrafía social supremamente interesantes, desde la Asociación de Rectores Aires de la zona rural, a través de programas de computador y súper interesantes que incluyen el análisis del pensamiento complejo y del logaritmo para el diseño de su mapa propio, a través del CMR, que conjuga distintas instancias de la ruralidad, otro frente distinto, con resultados distintos, de gente netamente rural, de gente que sí conoce el territorio, que lo conoce más que los libros, porque casi no hay libros. Y el otro frente era liderado por la JAL de la Buitrera, y en compañía de otras JAL y de otros ediles y del Cali Rural y de la personería delegada para la zona rural y otras instancias. Donde desde esta JAL se hizo un proceso de poligrafía social muy interesante y se estudió el mapa de los ancestros, pero de los ancestros en el aquí y en el ahora, no el mapa de hace 10, 20, 30, 40 años, sino de lo ancestral que está vivo en el territorio. Y se estudió el mapa de las relaciones y conflictos en ese instante que estaba creando esos nuevos límites que iban a proponer en ese momento, pero que ya se sabía que era inamovible para la gerencia de Cali Distrito como una barbaridad. El criterio urbano rural disque inamovible, es decir, no importa quién diga qué,
sino que tiene que ser urbano-rural, una locura total. Pero también en ese mapa del presente, de las relaciones y conflictos, estaba también el mapa del desorden que la comunidad también venía denunciando hace rato. Y había también un mapa del futuro, pero no del futuro deseado, como los estudios de prospectiva tan locos que hablan que en el 2050 y pico, 40 y pico, todos los niños van a tener comida y no va a haber drogas y los ríos van a estar limpios, una cantidad. No, cosas puntuales, el futuro pero en el aquí y en el ahora, el futuro de un segundo después de cuando estamos conversando. Los ancestros en el aquí y en el ahora, las relaciones y conflictos cartografiadas por las gentes y el mapa del futuro en el aquí y en el ahora, que inclusive después del movimiento social se hizo mucho más fuerte con el emerger de movimientos juveniles como Monte Adentro, que no es Monte Adentro del bosque solamente, sino Monte Adentro de nosotros, como Hablemos Rural, que es desatar el quechua, desatar el habla de los territorios, que si bien es difícil encontrar la lengua nativa de este lugar porque desapareció hace casi 500 años, sí encontrar el habla rural, el lenguaje de la ruralidad, eso que nos da identidad a los que o han nacido en la ruralidad y son propios de ese territorio, o a los que somos de origen urbano y nos hemos dejado encantar por la ruralidad y hemos permitido que la ruralidad camine en nosotros y no solamente nosotros caminar en ella. A través de esos procesos se puede entender un poco que existe una manera cultural de los farallones de Cali y del río Cauca, que existen, que se evidencian en las organizaciones de los rectores, del CDMR, de las JAL, que se unieron previamente al proceso de Cali Distrito, que se evidencia en el colectivo Monte Adentro, en el colectivo Hablemos Rural, en el colectivo Bichos, en el colectivo Plataforma de Montebello, en el colectivo Ser Montaña, en el colectivo Farallones Son Cuna, en otros, que están tratando, unos desde la ruralidad, hablando rural, y otros desde el urbano, tratando de alfabetizarse en el habla rural y en el respeto y en la humildad para comprender la ruralidad local, para que ésta no solamente haga parte del diseño del nuevo mapa, sino que sea la ruralidad el diseño del nuevo mapa y se conjuguen localidades netamente rurales, como lo propone la Asociación de Rectores Rurales, formularon y diseñaron su propio mapa, como lo propone el CMR y el CMP, con todas las organizaciones que lo componen, que formularon su propio mapa de 2 localidades rurales. Los rectores formularon de una sola localidad rural para toda la ruralidad, el CMR de 2 localidades rurales para toda la ruralidad, o como lo propone la JAL de la Buitrera, en compañía de otras organizaciones también, de 4 localidades también netamente rurales. Todas estas organizaciones hablan de localidades netamente rurales. Y los movimientos emergentes también de la ruralidad también hablan de la necesidad de la autonomía y de las localidades rurales para el diseño de los propios planes, programas y proyectos, de las propias políticas rurales diferenciales, para fortalecer los procesos de construcción social del territorio que se vienen dando desde hace tiempo, para que no sufran una ruptura brutal con ese concepto extranjero, importado, con una buena intención, pero absolutamente ignorante del contexto, que es esa hibridación del urbano y lo rural. Quizás en el futuro se pueda unir lo urbano y lo rural cuando haya una mayor igualdad, cuando haya un reconocimiento de qué es el ser, de qué es el sentipensar en la ruralidad caleña. Y se respeten no solamente las territorialidades locales, sino las microterritorialidades locales y las ruralidades, porque es muy distinto Hormiguero a Pance, a pesar de que son la misma cuenca, y mucho más distinto Pance a Golondrinas, o Navarro a La Buitrera, o a La Paz, o a La Leonera. Hay ruralidades que tienen cuestiones comunes y cuestiones distintas, como dice John Jaramillo, territorios hermanos que deben de conformar localidades, y territorios primos que de pronto tienen que estar unidos también a través de los planes, programas y proyectos.
El modo de producción y lo productivo y lo estadístico y estos otros modelos por los que quieren imponer esas localidades híbridas urbanos rurales, pues determinan económicamente la sociedad. Pero la cultura es la cultura la que está presente en los momentos en que hay concreciones históricas, como esta que se viene dando, en que la gente quiere participar en el diseño del mapa de su propia ciudad y que la gente participó y entregó un mapa de la ciudad. Y desde la urbe se desconoce cuál es el límite sutil entre el pájaro y la brisa. Y desde la ruralidad se le pregunta a la gerencia de Cali Distrito, a la nueva administración, a las fundaciones que apoyaron esas localidades Frankenstein, a las universidades que apoyaron esas localidades Frankenstein. Se les pregunta, pero ustedes ¿a qué le llaman distancia? Si ni siquiera han dado un paso por acá. Si desde la ruralidad más o menos entendemos cuál es el territorio que nos abarca, cuáles son los límites en los que nos desenvolvemos, cuáles son los territorios que ya están consolidados. ¿Por qué no vienen a reaprender de las gentes y a diseñar el territorio, si se quiere incluso de manera colectiva? Y apoyar los procesos comunitarios de participación, que es tan difícil. Históricamente, una movilización comunitaria en la ruralidad tan importante como la de los rectores rurales, como la del CMERI, como la de la JAL Buiterera y otras organizaciones ahí ligadas, que inclusive diseñaron sus propios mapas y propusieron sus propios mapas. Que esos procesos de construcción social del territorio, de alguna manera, están entretejidos con los procesos de restauración natural de los socioecosistemas. Cuando las comunidades rurales llegaron y colonizaron las montañas de Cali, en los últimos 100 años aproximadamente, y que ahora esas comunidades en esos procesos sociales de construcción del territorio ya tienen hijos nativos de la ruralidad, que son los colectivos Monte Adentro, Lemo Rural, Bichos, Plataforma de Montebello. Ellos sí son nativos de nuestra ruralidad, con sus padres y abuelos en su mayoría inmigrantes. Pero esos inmigrantes que llegaron comenzaron a hacerse ecología y geografía del lugar a través de la cosecha del sentido de pertenencia. Y cuando llegaron eran territorios con menos vegetación que ahora, en la mayoría de los casos. Lógicamente hay lugares que se han deforestado más. Pero en general, la comunidad rural ha crecido simultáneamente con el crecimiento del bosque. Ha crecido lentamente como crecen los bosques, como crecen los árboles. Y se ha restaurado en su espíritu rural, que conjuga orígenes de distintas regiones del país, huyendo de las violencias en los campos, y llegaron a ubicarse en las faldas de los Farallones y un poco antes en la orilla del río Cauca, a través de los procesos de liberación de ese terrible fenómeno. La restauración no solamente ha sido en el alma de las gentes, en su identidad territorial, sino que la restauración ha sido de la vegetación, del suelo, de los microorganismos que lo componen, pero también últimamente de la fauna silvestre y de la fauna de mamíferos silvestres, que es un indicador no solamente socioecosistémico de unos altos niveles de restauración del socioecosistema, porque no es lo mismo tener mucha plata, sembrar muchos árboles y meter animales exóticos o traer animales antiguamente nativos del lugar, espectaculares, y decir restauramos el ecosistema, a que el ecosistema se restaure paulatinamente. Y paulatinamente se restauró al tiempo que la gente iba construyendo sus procesos identitarios y se iba consolidando la manera cultural de los Farallones de Cali. Creció el bosque y apareció el oso. Y con el oso las gentes comenzaron a hablar rural. Y aparecieron los zorros y los guatines y los coatís, los cuzumbos, pues, la comadreja, las huellas del jaguar, el venado, el jaguar o el puma. Es una cuestión mágica que ocurre en la ruralidad,
y que en el diseño de Cali Distrito y en el nuevo mapa de Cali Distrito fue absolutamente ignorada. Y estas gentes que han restaurado su alma y su necesidad de procesos identitarios y de adaptarse a sus territorios y de amor por su río y de amor por sus bosques, donde dicen frases como debemos saber que la casa del pájaro es el nido y la casa del nido es el árbol y la casa del árbol es el bosque y la casa del bosque es nuestro territorio, nuestra cuenca hidrográfica, nuestra localidad rural, en este caso. Y estas comunidades, en el caso de la Buitrera, por ejemplo, el Ajal de la Buitrera, es brutal lo que hicieron contra el Ajal de la Buitrera, porque se realizaron 5 audiencias públicas, 3 de ellas para refrendar el mapa de construcción colectiva de localidades netamente rurales y 2 para el análisis administrativo de estas localidades y económico y todo esto. Y otra cantidad de procesos para llegar a esto, lógicamente. Audiencias públicas con todos los requisitos de ley, con citación al alcalde, al gerente de Cali Distrito, que no fueron, pero hubo 3.000 firmas en las audiencias públicas. Y 300 personas participando directamente. Algunas de esas audiencias están subidas en la red en video. Y ante la gerencia de Cali Distrito y ante Participación Ciudadana se radicaron la transcripción total de las voces de las personas que se inscribieron y hablaron o que no se inscribieron pero que hablaron en las audiencias. Se transcribió todo y se radicó los videos y se radicó la resolución administrativa de las audiencias públicas donde se refrenda el mapa de localidades netamente rurales. Un indicador de que a la gerencia de Cali Distrito, de la administración que estaba en ese momento, le importó para nada eso, y que esperamos que esta administración lo tome muy en cuenta, es que inclusive, y es la prueba pues casi que fatal, en el documento de soporte técnico final de la gerencia de Cali Distrito, un documento que dicen ellos es bastante robusto, quizás porque tiene casi 400 páginas, y es para mí muy desordenado también, pero tiene cosas, digamos, interesantes de lo conceptual, pero de lo contextual es totalmente desubicado. Tan desubicado que ni siquiera se menciona que la JAL de la Buitrera, asociada con otras JAL y otras organizaciones, realizaron esas audiencias públicas. Ni se menciona. Sino que ahí se coloca media paginita, colocaron y con unos elementos que ya habían colocado la gerencia de Cali Distrito en sus redes, previamente a publicarla oficialmente en el documento técnico. Y que con los líderes comunitarios nos comunicamos a través de esas redes, con los que manejaban las redes, que eran funcionarios de la Universidad del Valle, los mismos que fueron a los corregimientos, y que en todos los corregimientos son testigos que le dijeron, no queremos localidades urbanos rurales, es una locura, respétenos, y les dijeron por qué. Los argumentos están en documentos escritos y todo. Pero ante lo que colocó en sus redes la gerencia de Cali Distrito, la comunidad de la Buitrera llamó y dijo, miren, pero es que esto que están colocando allí es impreciso, no queremos que nos identifiquen con lo que ustedes están colocando, que es lo que nosotros decimos, por favor corríjanlo, mire, si quieren colocar algo, coloquen esto. Y ellos pidieron disculpas con el rabo entre las piernas, no, sí, qué error, qué pena con ustedes, ya mismo lo quitamos, lo quitaron, e inclusive colocaron lo que nosotros les decíamos en sus redes. Pero 2-3 meses después, en la publicación final de la gerencia de Cali Distrito, que fue distribuida por toda la ciudad y que está firmada por la administración y por la gerencia de Cali Distrito, documento con una participación de una cantidad de personas, colocan el mismo error que habían colocado en las redes. Es decir, no solamente no mencionan las audiencias, no mencionan el proceso, no mencionan que hay un proceso de cartografía social, de poligrafía social con mapa propio, no mencionan que hay una participación histórica como nunca se había dado en la zona rural de Cali, sino que además publican en el documento final lo que ya habían corregido de sus redes porque habían aceptado inclusive que era un error y que lo habían redactado y mal, pues. Y en ese documento también final de la gerencia de Cali Distrito no se incluye ni una palabra, por lo menos el de la Buitrera lo colocan mal, pero lo colocan, pero muy mal, además es peor que lo coloquen mal, a que no lo coloquen, no sé qué sea peor.
Pero digamos, peor, no peor, la propuesta de la Secretaría de Educación y de la Asociación de Rectores Rurales ni siquiera aparece, ni la mencionan. Ni mencionan eso en un documento de 400 páginas que supuestamente da fe del proceso y que habla del proceso de participación con contratos con la Universidad del Valle para la participación y para el diseño de más de 1.300 millones de pesos y otros contratos con otras universidades y con otras fundaciones también. Los contratos para esto, estoy de acuerdo, deben ser muy altos porque era un proceso muy serio. Pero no se aprovechó eso, se desperdició inclusive toda esa plata. Además, pues aunque aquí no estamos hablando de eso, pero también. Entonces, no se incluyó lo de la JAL buitrera. Las audiencias públicas ni siquiera se mencionan. Audiencias públicas con resoluciones administrativas de las JAL. No se incluyó ni una palabra de la propuesta de los rectores rurales. Y no se incluyó, y se incluyó a medias, lo del